Buenas noches, Pablo, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué pasa, Pablo? Bueno, empecemos por lo que hoy está movilizando a Córdoba capital, que es las universidades, los colegios universitarios, las universidades. ¿Hay posibilidad de que esto se arregle, de que se levante el paro? mira, es muy probable que sí. La mayoría de las federaciones firmaron un acuerdo por entre 24 y 26%. Me parece que una cosa era el reclamo de los docentes universitarios y de la universidad en general hace 15 días con un dólar a 30, y otra cosa es el problema de las universidades cuando el dólar pasa a los 40 pesos. Digo, deja de ser un problema sectorial con reconocimiento público para ser un problema entre los muchos problemas que tiene la Argentina. Y la verdad es que hoy la Argentina tiene problemas mucho más graves que los de las universidades, aunque como universitario quiero un presupuesto mayor y quiero un salario digno. Yo creo que va a levantarse la medida, no va a terminarse el conflicto. Claro. Estamos llamando para el jueves. Hay paro de todo el sector educativo y movilización al Congreso cuando diversos bloques estamos pidiendo una sesión especial para discutir la emergencia educativa. Es decir, que el tema va a seguir dando vueltas, pero está claro que no lo podemos pensar sectorialmente porque los problemas que hoy tiene el país no se resuelven desde un sector, sino entendiendo que el problema es un problema que atraviesa todos los sectores y que la salida es una salida política. ¿A qué salida política concretamente te referís? Porque digo, siempre en esto la queja del oficialismo es no tienen propuestas. No tienen propuestas. Mira, escuchamos al presidente Macri con el mismo disco de siempre, diría yo. La verdad que parece con un discurso cuasi religioso, hay que atravesar el desierto. No, pero aparte tenemos un tema de tormentas que yo ya creo que Argentina va a pasar a ser como la costa de Estados Unidos, viste que en determinadas épocas es propensa a huracanes. Bueno, yo creo que ya Argentina estamos ahí porque tenemos tormentas Totalmente. Una tras otra. Hay algo de cierto en que efectivamente el contexto internacional no es favorable. Sí, sí. Sin ninguna duda. Ahora, el gobierno de Macri se ató de manos para enfrentar esta tormenta. Cuando vos permitís el ingreso y salida de capitales sin ninguna regulación, te sometés a estas operaciones en el sistema financiero. Cuando le permitís que el sector agroexportador pueda liquidar sus divisas, es decir, los dólares que le pagan por los granos que venden, hasta 5 años después de haberlo vendido, lo que generás es que ese sector se vuelve un sector especulativo. ¿Seguro? Que no va a traer sus dólares hasta que el dólar no suba más y hagan una diferencia en pesos. Y en realidad la culpa no la tiene el sector. No, por eso digo, en realidad, son las decisiones de gobierno. Si yo tuviera mis hojas, si yo tuviera un campo, a lo mejor hago eso y digo, bueno, no. El productor la verdad va a hacer lo que más le conviene. Y claro. Obviamente. El tema acá es un Estado que no regula y que se desentiende y que, bueno, hace lo que quiera. Y que dice que el mercado va a resolver los problemas. Si a eso le agregás la apertura de importaciones indiscriminada, eso hace que el país necesite más dólares, porque todo eso que no se compra acá y se compra afuera hay que pagarlo en dólares. Entonces hay presión sobre el Banco Central porque hay necesidad de dólares y en ese sentido va a seguir siendo inestable. Y el Banco Central, después del acuerdo con el FMI, está de manos atadas. Bien. Porque no puede liquidar el Ministerio de Economía reservas para... que lo maneja Christine Lagarde. Y claro. Lo importante a entender es que Macri insiste con que este es el único camino posible y yo creo que hay otras alternativas. Es más, yo creo que lo deseable sería que el Fondo Monetario no nos preste más y que tengamos que resolver nuestros problemas con nuestros propios recursos. La Argentina es un país que tiene mucha riqueza, produce muchos alimentos. Si vos limitás las importaciones para que lo que se pueda producir acá no se importe, eso ya te genera mano de obra y te genera trabajo. Si además levantás el salario mínimo y levantás las asignaciones, eso se vuelca todo al mercado, hay mayor consumo popular, más actividad económica, mayor recaudación impositiva y tenés los dólares para pagar la deuda externa. Tenés dólares genuinos. Si vos desactivás la economía, la planchás y encima nos proponés un déficit cero, que ya lo hemos visto con De la Rúa, es imposible porque
al caer la actividad económica, cae la recaudación impositiva, entonces te falta más plata, tenés que ajustar más. Todo lo que ajustó Macri en estos 2 años y medio es equivalente a lo que estamos pagando de intereses de la deuda que contrajo este mismo gobierno. Es decir que ese es un círculo vicioso del cual nuestro pueblo, la única salida es pensar en el mercado interno, en la producción nacional, en la protección del trabajo y de la pequeña industria. Sin hacer un proteccionismo, digamos, genocida, que nos lleve a que no tengamos después una matriz y que nos quedemos en la cola del mundo en lo que es no tiene que la ser modernización. Un proteccionismo bobo. Claro. Ahora, se supone que vos estableces relaciones comerciales con otro país y tratás de mantener un intercambio equilibrado. Seguro. Te vendo lo que vos no haces, te sí. compro aquello y tenemos un número que le cierre al Estado. Pablo, convengamos que esa política proteccionista es la que está llevando a cabo Donald Trump. Con todo lo que puede no gustarnos, con todas las cosas que se dicen, con el libro que salió, con que es un loco, Lo hace Trump en Estados Unidos y lo hace en Inglaterra. Él cerró y dijo, no, bueno, paren un poco porque yo necesito que esto crezca o que esto mínimamente el mercado interno pueda continuar. Es que digamos, la globalización se modificó. La gran mayoría de los estados nacionales vuelven a tener políticas proteccionistas. Lo más loco es que justo acá se te ocurra abrir las puertas para que entre cualquier producto. Y ya se sabe que no se puede competir ni con la economía china, ni la India, ni la de Singapur o Taiwán en materia de productos. Y entonces hoy tenés industrias que iban muy bien en la Argentina, como la del plástico, el cuero, textiles, que daban mucha mano de obra. Hoy de nuevo estamos comprando zapatillas, ropa de afuera, de Brasil, de cualquier lugar. No, la economía no se sostiene y si además tenés tasas de interés al 60%, eso te rompe cualquier cadena de pago. Tenés que competir contra productos baratos que vienen de afuera, pero además tenés los tarifazos que se fueron para arriba y los alquileres para arriba. Eso va al cierre de comercio, menos puestos de trabajo. Por eso digo, en este sentido digo que no hay solución sectorial. Los universitarios pueden pelear mucho por la propia, pero lo que necesitamos es un cambio de la política económica. Y para eso tenemos que articular con otros sectores que reclamen, y esos otros sectores son el sector cooperativo, el de la pequeña empresa, no solo los científicos, los universitarios, sino el conjunto de los trabajadores, que hoy ven que los remedios son más caros, que los alimentos son más caros, que no te dan horas extras porque cayó la actividad, el sueldo se te achica. Y lo más loco de todo esto es que los que toman las medidas que llevaron el dólar a 40 son los funcionarios que dicen que tienen la guita afuera y en dólares. Es decir, que en el exacto momento en que tus pesos valen para menos, los funcionarios que tomaron esas medidas son más ricos porque tienen sus dólares afuera. Dicen algunos, yo la verdad que mucho no creo en las teorías conspirativas, no las creía en el gobierno de Cristina y tampoco las creo ahora, pero bueno, dicen algunos que esta movida de la semana pasada tuvo mucho que ver con, con gente que se enriqueció mucho en el gobierno de Cristina y que fue capaz de comprar los 2 millones de dólares diarios que te permite hoy el Banco Central. Los que han comprado esos millones centralmente son el sistema financiero, los mismos bancos. Los que han fugado acá son el JP Morgan y la gran banca internacional. Yo no lo creo. Yo creo que es el gobierno de los mercados, el mercado le está poniendo condiciones. A mí este proceso me parece muy parecido al de Alfonsín con la hiperinflación, mucho más que lo del 2001, porque son operaciones sobre el mercado de cambios para condicionar un gobierno para que tome determinadas políticas. Por eso, cuando digo también que la salida es política, es también un guiño a la democracia. Yo soy de los que cree que, coincido con Daddy Brieva, que Macri tiene que llegar al final de su mandato. Ojalá acertara con alguna de sus políticas, porque la verdad que hoy hay gente que le está pasando muy mal. Pero sobre todo porque si Macri se fuera antes, yo creo que el pueblo no está en condiciones de sacarle provecho a esa situación. Y es probable que tuviéramos una salida aún más a la derecha. De acá a las elecciones, aún con todo el sufrimiento que pueda seguir viviendo nuestro pueblo, los sectores populares tienen una alternativa electoral, que puede ser Cristina o puede ser cualquier otro presidente en alianza con un sector.
Hoy lo que se está discutiendo es si la Argentina queda presa del Fondo Monetario Internacional o es posible una salida por fuera del Fondo Monetario. Cuando se discuta el presupuesto, ahora en un par de semanas, eso va a quedar muy clarito. Y yo creo que lo que está disputándose desde aquí hasta las elecciones del año que viene es si efectivamente tenemos un proyecto que pueda ser ganador, pero que esté por fuera de los lineamientos del Fondo Monetario. Sí, en realidad va a haber dos modelos de país, si se quiere. En disputa. En disputa. Como vino ocurriendo en los últimos años. Sí, ¿no? sí. Pablo, vos recién la nombraste a Cristina. Algunos dudan de la posibilidad de que se postule, pero otros también entienden que puede que con Cristina no ganen por el rechazo que puede llegar a tener, porque si bien tiene un núcleo duro, un porcentaje duro que es Cristina o nada, también tiene mucho rechazo, hablando de las encuestas que circulan constantemente. De hecho, si hubiera balotaje en Córdoba, Macri le ganaría a Cristina, si fuera entre ellos dos. Sí. Pero digo, también reconocen que con Cristina no ganan, pero sin Cristina seguro tampoco pierden. Entonces, digo, hay posibilidades de que este llamado peronismo perdonable se junte con el kirchnerismo. Mira, eso es algo sobre lo que se está trabajando. No es sencillo porque es un sector que se mueve, ha sido funcional a las políticas de Macri y lo sigue siendo. Ahora cuando se discute el presupuesto, Macri sigue presionando mucho sobre los gobernadores. Ahora creo que la política económica se va a seguir deteriorando porque siguen por el mismo camino y es un camino conocido. Yo creo que Cristina tiene claridad sobre esta disyuntiva que planteas vos. Ella es la que más mide. Sí. Si hubiera condiciones, yo creo que ella sería candidata, pero además es la primera que tiene en claro que lo que necesitamos es que correr a la derecha del gobierno el 10 de diciembre del año que viene. Y Cristina tiene en claro que puede ser cualquier otro candidato también, y ella trabaja en general para que construyamos esa unidad que pueda ganar las elecciones el año que viene. Yo no la veo puesta en que ella, si no es ella, no es nadie, sino todo lo contrario. La veo con mucha claridad sobre la necesidad de tener un gobierno popular y ella va a hacer el esfuerzo que tenga que hacer en ese esquema, me parece a mí. Y hay razonabilidad de otros sectores, ya lo está diciendo Moyano, pero también lo dijo Felipe Solá. Me parece que si por ahí se puede armar una discusión, Alberto Rodríguez Sá está Esto es como la CGT, los termina uniendo el espanto. Bueno, entienden todos que en cierta forma, bueno, Macri supone un límite que hay que modificar. Está claro que si vos ahí pones a los Pichetto y demás, vos decís, puta, hay poca diferencia, pero fíjate que Pichetto fue presidente del bloque de senadores durante los dos gobiernos de Cristina y votó todo con el gobierno de Cristina. Sí. Es decir, que acá lo que se trata es quién conduce el proceso que sigue para sacarnos de esta crisis. Cristina es una gran dirigente, yo creo que ella va a hacer lo mejor que necesitamos para que mejore la situación de nuestro pueblo. Y ahora nos quedan 2 minutos, sí. pero no me la dejas picando porque me estás hablando de la realidad y demás, y entonces yo me voy a las encuestas de Córdoba. Sí. El kirchnerismo en Córdoba tiene un piso del 10%. No la veo hoy, a pesar de las disidencias y a pesar de la situación. Hoy, el candidato de Unión por Córdoba no la gana caminando. No. Sea quien fuera del otro lado, sea Mestre, Baldassi, Negri, el que elijan de esa zona o el que marque el dedo de Buenos Aires si todavía tiene dedo para apuntar en ese momento, digo en función de la fragilidad o no con la que llegue. Sin ese 10% del kirchnerismo, está difícil. ¿Qué van a hacer? Ustedes, los del Frente para la Victoria, porque estuvo acá Carmen Nebreda y nos dijo que con estas políticas que está llevando a cabo Schiaretti es muy difícil. Mira, primero te diría que hoy en Córdoba el 10% ya queda chico. Por eso te dije que tiene un piso del 10%. Porque efectivamente mucho de lo que fue esta etapa en la cual los diputados de Unión por Córdoba dijeron que iban a defender a Córdoba y a los jubilados y a la primera votación fueron a votar
por la reforma previsional, que fue un recorte para los jubilados, muchos peronistas que votaron ahí están descontentos y vienen para este lado. A mí me parece que, como te dije antes, nosotros tenemos un primer desafío que es nacional. Ese desafío supone que trabajemos para la unidad necesaria para tener un gobierno popular el año que viene. Bueno, pero también hay elecciones en Córdoba. También hay elecciones en Córdoba. Nosotros trabajamos para construir un frente que sea una alternativa a los partidos del ajuste. Y hoy el de Schiaretti me parece que está mucho más cerca de Macri. En la medida en que se mantenga en ese lugar va a ser muy difícil que nosotros podamos tener un acuerdo provincial. De todos modos, eso no hemos tomado la decisión, es una decisión que tomaremos sobre fin de año, es una decisión que tomaremos con todas las organizaciones que participan de nuestra fuerza. Está claro que nuestra base es una base que tiene estos dos aspectos. Aquellos que creen que hay que profundizar con una perspectiva propia, aunque sea con pocos votos, pero seguir trabajando lo propio, y aquellos que creen que es necesario construir un frente contra el macrismo. Yo lo que veo es dubitativo Unión por Córdoba en cuál es su posicionamiento de base. Veo muchos peronistas por abajo que creen que hay que oponerse a las políticas de Macri, y las decisiones del gobernador y de sus principales referentes parecieran ir en la dirección contraria. Yo creo que el problema lo tienen ahí. No nos van a hacer cargo a nosotros de que se pierda la provincia cuando sus políticas no son de acercamiento a nuestras posiciones. El senador Caserio fue a tratar de dar quórum para el desafuero de Cristina. Me parece que son ese tipo de medidas no ayudan al acompañamiento, y además, si van detrás del presupuesto, para mí ahora tenemos una discusión clave. Si Unión por Córdoba vota un presupuesto que está en línea con el Fondo Monetario Internacional, veo pocas posibilidades de que haya un acuerdo, y nosotros seguiremos trabajando nuestra perspectiva, que es tratar de construir el frente más amplio posible contra el ajuste. Tiene que estar claro que es contra el ajuste. Hoy el ajuste lo lleva adelante el gobierno de Macri, y creo yo que nosotros tenemos que presentar una alternativa completamente distinta. Muchísimas gracias, y bueno, la verdad que en este arduo trabajo hoy de representar a los trabajadores, tratar de llevar calma, tratar de, cada uno desde el lugar, y ustedes con la responsabilidad que tienen, tratar de llevar calma. Yo sé que es difícil, yo sé que ir a Río Tercero y escuchar a la gente que de un día para el otro queda en la calle, es muy difícil. Como trabajador, devastado. Yo reclamo y convoco a los trabajadores a salir a la calle para protestar, pero con consignas políticas claras, que tienen que ser cambio del rumbo de la política económica, no cambio del gobierno ahora. No, y además estoy concretamente refiriéndome a lo que sucedió en el Chaco. Digo, es momento para aquietar un poco las aguas, porque la gente tiene muchas necesidades y le está pasando muy mal. Y sin democracia perdemos la posibilidad de solucionar esos problemas. Así que siempre dentro de la democracia, buscando la salida política, que es la electoral. Para eso hay que trabajar, para convencer a los votantes de que tenemos que cambiar el rumbo. Y ojalá el gobierno entienda lo que pide la oposición y mejore la situación, porque los que la están pasando mal, la están pasando mal.